su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad. Apreciados amigos y amigas, hermanos y hermanas, que por la gracia de Dios se encontraron con este canal Advenimiento TV, tanto en Houston como en Dallas. Y por supuesto, los que nos encontraron también en el internet y también en la radio, en el TuneIn, como también en la 990M, Radio Advenimiento. A todos ustedes les saludamos hoy y les deseamos muchas bendiciones en este Amén. día, y al mismo tiempo les damos la bienvenida a nuestro estudio de la escuela sabática de hoy. Ya el hermano Denis está aquí conmigo, así que buenos días, mi hermano, bienvenido. Buenos días, pastor. Buenas tardes, lo bendiga. Gracias a Dios, bien. Bueno, ¿qué le parece, hermano Denis, si ora de una vez? Oremos, vamos a orar. Padre nuestro que esté en los cielos, santificado sea su nombre como en el cielo, así también en la tierra. Amén. Señor, muchas gracias le damos en esta hora por darnos la oportunidad de poder, Señor, invocar su nombre en esta hora. No somos dignos, Señor, pero en esta hora le agradecemos por darnos esta bendición linda de poder estudiar su palabra. Amén. Rogamos una bendición para cada uno de nuestros hermanos televidentes, radioaudientes y todos aquellos que están conectados en diferentes plataformas. Así es. Señor, rogamos para ellos también una bendición y que el estudio de este día, oh Dios, sea de bendición nuestra para cada uno de nuestras vidas. Ujú. Lo rogamos con el perdón de los pecados en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a estudiar el título que tiene la lección es La justicia propia frustra el plan de Dios. Así Lo es. vimos ayer en el caso de Caín, cómo se justificó a sí mismo al escoger su propio plan para salvarse y no el de Dios, y eso prácticamente frustró el plan de El Dios plan para de su Dios. vida, como era el de que él fuera salvo. Amén. Sin embargo, eso todavía se mira en estos tiempos. Siempre el hombre ha querido seguir su propio plan, su propia justicia, y de esa manera no recibe la bendición de que el plan de Dios sea eficaz Amén. en su vida. Hay una parábola de Jesús que ilustra ese error de andar confiando en uno mismo para obtener su propia justicia, como vimos ayer que lo hizo Caín. ¿De qué parábola estamos hablando, hermano Denis? Bueno, esa la encontramos ahí en el libro de Lucas, en el capítulo 18, y vamos a leer de los versículos 9 hasta el 14, ahí encontramos esta parábola. Y dice así la palabra de Dios, Lucas 18, 9 al 14. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humillare será enaltecido. ¿En quién confiaba, hermano Denis, el fariseo para, digámoslo así, obtener el favor de Dios? ¿En quién confiaba? Estaba confiando en sí mismo porque Así estaba es. justificándose, Así es. ¿no? Confiaba en sus propias En sus cosas, propias. en sus propias obras, Las obras que en estaba todo haciendo. lo que él hacía. Prácticamente él estaba basando la salvación en su propia justicia. Su dependencia no era en sí en el Señor, sino
en lo bueno que supuestamente él hacía. Él confiaba en él mismo, y esto dice la pregunta, ilustra el error que muchos tristemente siguen cometiendo. Solamente para obtener justicia es en la sangre de Cristo. Amén, solamente. ¿Qué dice el comentario acerca de este fariseo? Dice así la palabra de Dios en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 116, dice lo siguiente: el fariseo sube al templo a adorar, no porque sienta que es un pecador que necesita perdón, sino porque se cree justo y espera ganar alabanzas. Considera su culto como un acto de mérito que lo recomendará a Dios. Tremendo. Qué tremendo equivocado estaba este hombre. Y sabe, pastor, a mí me ha tocado platicar con algunas personas cuando hemos andado tocando puertas. Me he encontrado con personas, lo primero que le preguntan: ¿de qué religión eres? ¿A qué iglesia vas? Y ya pues entran allí, no, mira, yo no necesito, me han dicho varias personas, yo no necesito una iglesia, mira, yo hago esto, yo hago lo otro, hago lo aquello, justificándose. Así Aquí es. están representando a este hombre que fue allá, a uno de estos dos hombres que fueron al templo. Nosotros, nadie, ninguno, ni usted ni yo, nadie puede justificarse por las buenas obras que hacemos. El fariseo realmente no dependía de Dios para salvarse. Dependía de sí mismo, dependía de sus obras. Él confiaba en su propia justicia. Sí. Él, qué triste, dice que él iba a adorar, pero no porque sintiera que era un pecador que necesitaba perdón. Esto es muy delicado, porque nosotros mismos podríamos estar cayendo en el mismo error de estar yendo a la iglesia o al templo pensando en que vamos a adorar, pero realmente vamos solamente porque pues ya creemos que es donde deber ir, ya sabemos que tenemos que ir, pero no porque sintamos realmente la necesidad del perdón. Es bien peligroso que vayamos a las reuniones, a la congregación, por un deber, porque ya es algo que debe hacerse así, y además el que va muestra de que pues está dentro de la norma, dentro de lo establecido, pero la verdad que si va por cumplir nada más el compromiso y no con aquella necesidad del perdón, pues no es más que un fariseo. Exacto. Y qué lamentable, porque este hombre así iba al templo, así iba él a adorar, más bien a justificarse, a considerar que lo que él ha hecho le da mérito delante de Dios. Debemos tener cuidado, porque esa justicia propia frustra el plan de Dios. Así Y es. veamos de una manera más concreta, con otro texto bíblico, cómo esa actitud del fariseo frustra la gracia de Dios en el ser humano. ¿Y por qué la frustra? Vamos a ver. Gálatas 2:21. Gálatas 2:21 dice así. Dice: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Ahí Frustra. está. Frustramos el plan de Dios. Frustramos a Dios, ese plan tan lindo que Dios ha hecho para nosotros. Es que esto tiene que ver, reconocerme que soy pecador y que por ende necesito de Cristo. Y cuando yo me reconozco pecador, cuando el hombre reconoce que es pecador, entonces va a la presencia, se presenta ante el Dios del universo, creador y salvador nuestro. Entonces, cuando nosotros tomamos esa actitud como pecador, que soy necesitado y que reconozco, primero tengo que reconocer que soy pecador, y que si yo creo que la sangre de Cristo Jesús me limpia de todo pecado, entonces alcanzaré misericordia y por ende alcanzamos el perdón. Yo creo, hermano Denis, de que la próxima vez que vayamos al templo a reunirnos, deberíamos de asegurarnos bien por qué vamos allí.
Esa es la pregunta. Y si vamos porque verdaderamente tenemos la necesidad del perdón del Señor, Dios nos va a bendecir. Amén. De lo contrario, solo vamos a ir a juzgar, a criticar, a ver los defectos de otros, pero no los míos. Ujú. Vamos prácticamente como el publicano, Como el publicano. a decir, yo soy mejor que ese que está allí. Perdón, como el fariseo, Como el fariseo. a decir, yo soy mejor que ese publicano. Entonces, tenemos que asegurarnos la próxima vez y siempre que vayamos al templo, ¿por qué yo voy? Yo voy porque necesito del perdón de Dios en mi vida. Y allí me voy a encontrar con mi Señor. Amén. Y Él me lo va a dar. Si yo voy con la actitud del fariseo, hermanos, entonces voy a frustrar la gracia de Dios y prácticamente voy a mostrar que el sacrificio de Cristo fue en vano. ¿Qué le parece si leemos la nota que aparece aquí? Sí. Dice así la palabra de Dios, la nota que tiene. Dice, el fariseo y el publicano representan las dos grandes clases en que se dividen los que adoran a Dios. No, te está hablando de adoradores de Dios. Dos clases Sí. de adoradores, dice que representan el fariseo y el publicano, representan las dos grandes clases, son dos grandes clases, dice, en que se dividen los que adoran a Dios. Sigue diciendo, sus dos primeros representantes son los dos primeros niños que nacieron en el mundo. ¿Quiénes son los dos niños? Caín se creía justo y solo presentó a Dios una ofrenda de agradecimiento. No hizo, dice, ninguna confesión de pecado. Esto es interesante, mire, fíjese lo que representa lo que hace Caín aquí. Dice, Caín se creía justo y solo, dice, presentó a Dios una ofrenda de ¿qué? De agradecimiento, pero faltó lo demás, lo que dice. No hizo, dice, una confesión de pecado. O sea que fue el primer fariseo. Exacto, ahí está, y dice, y no dice qué cosa, no reconoció ninguna necesidad de misericordia. Ahí está. Se creía justo. O sea, en otras palabras, que llevando él esa ofrenda, creía que eso era lo que lo iba a él salvar y que iba a agradar a Dios y que Dios tenía que aceptarla. Así es. Y entonces dice, sigue diciendo la nota. Dice, Abel, en cambio, se presentó con la sangre que simbolizaba al Cordero de Dios. Lo hizo, dice, ¿en qué cosa? Lo hizo en calidad de pecador. Fíjese qué interesante. Confesando que estaba perdido. Su única esperanza era el amor inmerecido de Dios. Y termina, Dios apreció la ofrenda de Abel, pero no tomó en cuenta a Caín, ni a la suya. La sensación de la necesidad, el reconocimiento de nuestra pobreza y pecado es la primera condición para que Dios nos acepte. Qué bonitas palabras. Estamos leyendo palabras de vida del gran maestro. Qué lindo, sí. Y nosotros estamos viendo aquí, hermanos, prácticamente al publicano y al fariseo en Caín y Abel. Caín y Abel fueron los representantes de aquel fariseo y de aquel publicano que fueron al templo a orar, a adorar. Uno confiando en sus propios méritos, en sus propias obras, en su propia justicia, y el otro reconociendo su pecado y dependiendo completamente de la misericordia del Señor. Cómo nosotros deberíamos hoy en día revisar nuestra vida y ver realmente cómo andamos. Tengamos cuidado con la jactancia, tengamos cuidado con el creer que por lo que hacemos ya la tenemos hecha. Hermanos, mejor como el publicano, siempre digamos, sé propicio a mi pecador. Como Abel, dependamos de Dios y no caigamos en el error del fariseo que tenía como representante a Caín. Bueno, esta actitud general se manifiesta tristemente, hermano Denis, en casi todas las religiones falsas. Exacto. Esta actitud de querer justificarse a sí mismo
de querer depender de las obras. Esa actitud está en todas las religiones, en todas las iglesias. Pablo nos lo da a entender en Romanos 10, versos 2 y 3. Dice así Romanos 10, 2 y 3. Dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Cuál es el problema? Dice, la suya propia. No se han sujetado. No se han sujetado a la de Dios, sino a la suya propia, dice. Exactamente. Lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Es interesante cómo lo presenta el apóstol Pablo. No hay aquí nosotros término medio. Aquí tenemos que nosotros buscar o aceptar la justicia de Cristo, porque esa es la que nos hace aceptables ante la presencia de Dios. Es lindo lo que Dios hace por nosotros. Ignoran la justicia de Cristo, sí, ¿no? Y procuran establecer su suya propia justicia. Sí. Esto está en todos los movimientos religiosos y debemos nosotros tener pues mucho cuidado de no caer en esa trampa. Comentando esto, dice la sierva del Señor en Patriarcas y Profetas, páginas 60 y 61, la clase de adoradores que sigue el ejemplo de Caín abarca la mayor parte del mundo. O sea, es más la gente que representan a Caín. Sí, y que frustran el plan de salvación porque generan su propio plan. Es más la gente que hay en el mundo. Tremendo, ¿no? Dice, casi todas las religiones falsas se basan en el mismo principio, a saber que el hombre puede depender de sus propios esfuerzos para salvarse. Qué triste. Siga leyendo. Y este es un problema, y esta es la trampa de Satanás, déjeme decirle, pastor. Esto es lo que Satanás hoy en día, con todos esos movimientos que están saliendo, se da cuenta. Tratando de confundir que por sus propios juicios, méritos, o por lo que se piensa que se hace. Pero aquí está diciendo, dice aquí la palabra de Dios sigue diciendo, afirman algunos que la humanidad no necesita redención, sino ¿qué cosa? Sino desarrollo, y que ella puede refinarse, elevarse y regenerarse por sí misma. Qué fatal es esto. Esto es fatal. Dice, como Caín pensó lograr el favor divino mediante una ofrenda que carecía de la sangre del sacrificio, así obran los que esperan elevar a la humanidad a la altura del ideal divino sin valerse del sacrificio expiatorio. Tremendo. Wow. Dice, la historia de Caín demuestra cuál será el resultado de esta teoría. Demuestra lo que será el hombre sin Cristo. La humanidad no tiene poder para regenerarse a sí misma. No tiende a subir hacia lo divino, sino a descender hacia lo satánico. Esto es lo más terrible. Eso es lo que hace, entonces, ¿qué cosa? El no seguir lo que Dios dice. Interesante, dice que hay gente, dicen algunas religiones, que ellos manifiestan que no necesitan redención, sino desarrollo, y que ella puede refinarse, elevarse y regenerarse por sí misma. Por sí misma. Estaba mirando una entrevista que le hicieron al periodista Jorge Ramos, donde él claramente dice, yo no creo en Dios. Yo no creo en Dios, dice, yo no tengo fe. Yo no creo que haya algo más, dice, después de esta vida. Quisiera tener fe, dice, pero no puedo, yo no creo. Y le dice el otro periodista, o sea, ¿tú no crees en Dios? No, yo no creo. Y le dice, yo sí creo. Le dice, sí, pero yo no. Entonces, ese es el tipo de personas que pues dependen de sus propias méritos. fuerzas, propios méritos, sí, de lo que ellos hacen. Yo me sentí decepcionado porque ese periodista
pues es bien reconocido, ¿verdad? En Sí, el mundo Jorge hispano. Ramos, sí. Y cualquiera dice, oh, Jorge Ramos. Pero qué hombre más incrédulo, qué hombre más ateo, cómo él puede expresarse así. Que no, para mí Dios no existe. Yo no creo en él. Qué tremendo. Entonces, la historia de Caín demuestra cuál será el resultado de esa teoría. De la teoría. Ajá. Demuestra lo que será el hombre sin Cristo. Ujú. Cómo este hombre habla. Entonces, la humanidad no tiene poder para regenerarse a sí misma. No tiende a subir hacia lo divino, sino a descender hacia lo satánico. Esto es lo más terrible. ¿A qué posición desciende? En vez de descender, desciende al abismo de Satanás. Exactamente. Aquí es lamentable, ¿no? Porque ¿cómo es posible que yo vaya a decir que no creo en Dios si por Él nosotros nos movemos? Y la palabra de Dios dice que por Él existimos, existe todo. Ujú. ¿Ve? Todo por Él existe. Pero eso es lo que acabamos, esa parte de la parte que acaba de leer usted, dice que entonces dice que de Caín demuestra, dice cuál será entonces el resultado de esta teoría. Ujú. ¿Ve? Y dice que en vez de ser elevados para arriba, para lo divino, dice, condescienden hacia lo satánico. Eso es lo más terrible. Terrible. Bueno, mis hermanos, nosotros hemos aprendido ahora de que la justicia propia frustra el plan de Dios. Dios nos ayude para que nosotros no frustremos el plan de Dios en nuestra vida. Que agradecidos apreciemos dicho plan, vivamos en torno a ese plan y no nos salgamos de ese plan, que es el confiar completamente en los méritos de Cristo, Amén. depender de Él Amén. y dejar que su justicia brille sobre nosotros. Vamos a orar y a pedirle a Dios que nos ayude a mantenernos dentro del plan de Dios y Amén. que justicia propia no haya más en nosotros. No haya, que no. Oremos. Padre, queremos pedirte perdón por las veces que hemos mostrado en la manera de actuar, en la manera de vivir, que somos fariseos, que nos justificamos a nosotros mismos, que dependemos bastante de lo que hemos hecho. Señor, perdónanos las veces que haya sucedido eso. Por favor, Pero te Señor. pedimos, por favor, de ahora en adelante, que siendo amonestados con esta lección, oh Padre, no huela en nosotros nada a justicia propia, Sí, Señor. que solo huela a justicia de Cristo en Amén. nuestra vida. Amén. Señor, nos entregamos a ti ahora y te suplicamos que no frustremos más tu divino plan, Amén. que andemos conforme a él, Sí, que Señor. mantengamos, Señor, la actitud del publicano, que seamos como Abel, Sí, y amén. así, Señor, te rogamos que nosotros no caigamos en el semejante error de Caín. Sí. Gracias, Padre, por tu palabra, Gracias, y que el Señor. plan de salvación, el plan de redención que tú trazaste, en ese nos mantengamos Amén. siempre firmes. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Todo fiel Gloria a Dios. discípulo del buen Jesús demostrará su amor